Taoísmo. Práctica. Modo de vivir y preparación. 1. Generalidades. Los primeros taoístas conocidos por la historia eran vagabundos en el sentido literal de la palabra. A sus descendientes espirituales todavía les gusta describirse a sí mismos como personas que vagan por la vida, aunque esto hace mucho tiempo que se ha convertido en un eufemismo cuyo significado es simplemente que toman la vida tal como viene, acogiendo con satisfacción las cosas buenas y aceptando con tranquilidad las malas, sin apegarse a nada en absoluto. Hace unos 2000 años, aquellos primeros hombres errantes fueron sucedidos por comunidades de eremitaños que construyeron sus retiros en lugares remotos notables por la belleza del paisaje, con el fin de tener soledad en un entorno ideal para cultivar la vida. Otros vivían como padres de familia corrientes, observando sus obligaciones familiares y ganándose la vida de diversas maneras, como las demás personas. Nunca han habido reglas rigurosas con respecto al tipo de vida que había que llevar. A los taoístas no les gustan las restricciones. Además, como una parte tan grande de su práctica se refiere al cultivo de una actitud mental y a la obtención de su quietud interior, el ambiente es de importancia secundaria, excepto en el sentido de que vivir entre paisaje de belleza natural, lejos del bullicio y del estrépito de las ciudades, facilita mucho la práctica. En las condiciones actuales, rara vez hay muchas posibilidades para escoger. La mayoría de las personas tienen que vivir en lugares adecuados a sus circunstancias. 2. Régimen alimenticio. La principal regla del régimen alimenticio de los adeptos taoístas, como meditadores serios de todo tipo, es comer frugalmente. Las comunidades taoístas que visité en China comían bien si podían hacerlo, pero siempre ligeramente. En el sur, el arroz era su alimento principal. En el norte, el arroz era sustituido por el trigo u otro tipo de grano, y se tomaba en forma de papilla, pan y tallarines. Los platos que acompañaban a estos alimentos básicos consistían en su mayor parte en verduras, guisadas con queso de soja y un poco de carne, de ave o de pescado, y condimentadas con productos recogidos en las montañas del lugar. Setas, tallos de bambú, espigas de árbol, un delicioso tipo de hongos, hierbas, castaña de agua, bayas, nueces y frutas. No había alimento especialmente prohibidos, pero al estar versado mucho de los ermitaños en la medicina china tradicional, sabían qué alimentos son nutritivos y cuáles es mejor evitar o comer solo con moderación. No había nada en su filosofía que les disuadiera de disfrutar los platos sabrosos y de beber un poco de vino o de licor durante las comidas. No obstante, como uno de los objetivos de su régimen yógico era el de vivir hasta una edad muy avanzada con una salud inalterada y un vigor relativamente juvenil, se preocupaban en evitar los excesos en el comer y el beber, como en todo lo demás, y se aseguraban de que su régimen, más bien ligero, fuera nutritivo. Por regla general, se renunciaba a los alimentos costosos o a los que eran traídos dificultosamente desde lugares lejanos. Los adeptos occidentales harían bien comiendo con sencillez y evitando las comidas pesadas, pero no deben oponerse de forma puritana a los manjares sabrosos. Tanto el ascetismo rígido como los excesos son desviaciones de la vía. Además, lo es el preocuparse en demasía por lo que se debe o no se debe comer, como es frecuente hoy en día en California. Pues la preocupación provoca ansiedad,
que es tan perjudicial para la salud física y mental como un veneno lento. El taoísmo inculca una actitud relajada hacia todo. Punto 3. Sustancias embriagantes. Los adeptos taoístas, aunque beben con moderación vino y licores, especialmente cuando el tiempo es húmedo o frío, consideran incluso la embriaguez ocasional como una desviación de la vía, ya que no es bueno para la salud y está lejos de ayudar al progreso en la meditación yógica. Además, el alcohol solo se toma como acompañamiento de la comida. A los taoístas no les tentaría tomar cócteles antes de la cena o beber licores después de cenar o antes de ir a la cama. El hecho de que el tabaco no esté incluido como sustancia dañina en los manuales de yoga es debido a que estos fueron escritos mucho antes de que en China se extendiera la costumbre de fumar tabaco. El tabaco es perjudicial para el yoga porque no propicia un mejor funcionamiento del sistema respiratorio. Y la respiración es uno de los 3 tesoros del yogi, los cuales han de ser guardados, refinados y preservados de todas las influencias contaminantes tanto como sea posible. En cuanto al hashish o a las drogas duras y psicodélicas, hay que decir que no se consideran una forma legítima de alcanzar estado de conciencia superior. No es cuestión de negar que algunas veces tienen este efecto, pero su acción es difícil de controlar. Sus efectos sobre los canales psíquicos son perjudiciales y los estados de conciencia exaltados a los que a veces dan lugar no son de ninguna ayuda para el logro de la permanente expansión de la conciencia a la que aspiran los yogis. Sería en efecto difícil encontrar meditador muy avanzado en la vía hacia la autorrealización que sancionara el uso de tales drogas por parte de personas que esperan llegar lejos en la vía. Ha sido ampliamente demostrado que no existen atajos para alcanzar las metas del yoga. En lo que ciertas drogas sí tienen una limitada utilidad es en convencer a los recién llegados a la vía de que existen estados de conciencia para ser alcanzados, pero su acción es demasiado incierta como para poder contar con ella ni siquiera en eso. Punto 4. Sexo. Pocos taoístas hacen voto de castidad. Los ermitaños taoístas no son monjes, aunque en buen número de ellos escogen el celibato, especialmente en los grados superiores del camino, porque las energías del cuerpo y de la mente están tan estrechamente entrelazadas que el gasto pródigo de una de estas energías reduce el total de la reserva disponible para ser usada con fines yógicos. Por otra parte, a un taoísta no se le ocurriría identificar las relaciones sexuales como un pecado, tratándose como se trata de una función natural. Se tiene conciencia de que la abstención rígida puede ser perjudicial para personas que todavía están tan lejos de alcanzar un nivel elevado de realización espiritual, como para encontrar que el celibato absoluto perturba sus meditaciones. Los deseos suprimidos y las fantasías torturadas pueden minar la salud mental y física en una medida mucho mayor que una tolerancia sexual cuidadosamente regulada, que de este modo se considera compatible con el cultivo de la vía, especialmente durante las primeras etapas. Se hace hincapié en la moderación, pues la emisión seminal frecuente merma tanto la reserva de uno de los 3 tesoros de un hombre que llega a anular los beneficios de la práctica del yoga. Para evitar el daño que en alguna circunstancia puede causar la castidad estricta por una parte y para impedir la emisión seminal demasiado frecuente por otra, los taoístas abogan por un régimen de continencia. En este término tiene una connotación taoísta muy particular,
no implica una limitación de la frecuencia del coito como tal, lo que significa es que éste debe abstenerse de la emisión seminal, excepto en intervalos relativamente espaciados que aumenten en duración, con cada década a partir de la edad de la pubertad. Curiosamente, la enseñanza de que la energía física y mental decrece con las relaciones sexuales inmoderadas no se aplica a las mujeres. En el pasaje del Tao Te Ching, que afirma que el espíritu del valle es inagotable, se le da el significado, entre otros, de que la esencia de una mujer, que en su forma burda es la energía sexual, no puede agotarse debido a su poder de autorrenovación. Los yogas sexuales propugnados por los seguidores de algunas escuelas taoístas implican una continencia masculina muy estricta. Al pertenecer a la categoría de yogas avanzados, nunca se practican sin la instrucción de un maestro calificado. Y como hay muchas otras escuelas de pensamiento taoísta que consideran este tipo de yoga como inútil o positivamente perjudicial para avanzar en la vía, he creído preferible no presentarlos, ni siquiera en una forma simplificada. Punto 5. Mente y cuerpo. Todo lo que se ha enseñado en la sección sobre la actitud taoísta debe dominarse totalmente al principio y practicarse hasta que la actitud correcta se convierte en algo instintivo. Si uno no consigue estar relajado, ser flexible, amante de la sencillez y la frugalidad, reverente hacia la naturaleza y hacia todas las personas y cosas existentes en todo el entorno cósmico, la vía permanece bloqueada. El fracaso en la adquisición de esta actitud equivale a una constante rigidez en todo y a la incapacidad de vencer la ansiedad, lo cual es una indicación de que algo falla en la práctica de uno, de que el avance se ha detenido o ha disminuido su marcha de modo alarmante. El verdadero yoga va dirigido, por encima de todo, a la obtención de estados mentales elevados, y puesto que la materia no es más que una de las manifestaciones de la mente, todo lo que pertenece al cuerpo es de importancia secundaria. Los taoístas no buscan la salud física y la longevidad por sí mismas, sino porque la primera es necesaria para la salud mental y el equilibrio emocional, mientras que el hecho de vivir hasta una edad avanzada, con pleno vigor, da más tiempo al adepto para alcanzar una autorrealización, meta que está en relación con un estado de la mente y no del cuerpo. Sin embargo, la necesidad de prestar atención al cuerpo es algo que no debe en absoluto dejarse de lado. Su salud se mantiene gracias a la frugalidad de la comida, la bebida y las relaciones sexuales, por la respiración correcta, el ejercicio apropiado, la limpieza adecuada y la evitación de todo tipo de excesos. Hay ejercicios físicos taoístas que producen resultados extraordinarios, haciendo que los adeptos consigan una fuerza y un vigor increíbles para su edad y que conserven un aspecto notablemente juvenil. Como al parecer los maestros cualificados para dar instrucción en este campo todavía no han aparecido en Occidente, lo mejor para los adeptos sería practicar el Tai Chi, pues los maestros son relativamente fáciles de encontrar tanto en América como en Europa, y este tipo de ejercicio, al estar basado sólidamente en principios taoístas, es capaz de producir todos los resultados arriba mencionados, además de ser fácil de emprender a cualquier edad. Por ejemplo, las habilidades de mi sobrino chino, entre comillas, Wang Chenlian, Al Wang, llegan a un punto que casi solo le falta la capacidad de volar,
y él mismo ha conservado el físico de un hombre de 20 años más joven. Su madre, una maestra de Tai Chi y Pak Hua, es todavía una persona vigorosa, aunque ya tiene más de 60 años. Por el contrario, los ejercicios de tipo de la gimnasia sueca o del entrenamiento militar deben ser evitados a toda costa por el adepto, pues causan fatiga, y esto se opone a lo que se requiere a los seguidores de la vía. El Tai Chi fue desarrollado por ermitaños, famosos por sus extraordinarias hazañas, y se basa en la idea de mantener un equilibrio adecuado entre los tres poderes, cielo, tierra y hombre, y las 5 actividades simbolizadas por el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra. Nada podría ser más típicamente taoísta que el Tai Chi. Sin embargo, es algo completamente actual, como lo ilustran claramente las adaptaciones del Tai Chi al ballet realizado por el maestro Wang. El judo, el kendo y el taekwondo, todos ellos desarrollados a partir de los mismos principios que el Tai Chi, son también sustitutos aceptables de la preparación física taoísta, siempre y cuando un violento espíritu competitivo y un deseo de ganar no suplanten al ideal taoísta de aceptar la vida como es. No se trata de ganar, sino de hacer lo mejor que uno pueda y luego aceptar tranquilamente el resultado de una competición. La inquietud del espíritu es contraria al progreso en la vía. Las instrucciones especiales referentes al baño, contenidas en algunos manuales taoístas, recomiendan que aquel se haga a ciertas horas del día, en ciertos días del mes, etc., así como ciertos ritmos en el acto de echarse agua sobre sí mismo. Todo esto está relacionado con la ciencia taoísta de los números, que muchos adeptos avanzados consideran como algo carente de importancia real. Los puntos principales que hay que tener en cuenta son la salud, que requiere limpieza, y que el baño, como preparación para la meditación destinada a limpiar la mente, tiene un poderoso efecto de soporte. Por último, se establece que el adepto debe en todo tiempo vestir de una forma adecuada al clima. Evítese la exposición innecesaria a extremos de calor, frío y humedad. Téngase cuidado de no dormir demasiado o demasiado poco, o a intervalos muy regulares. En resumen, el adepto debe tomar el sentido común como guía para la alimentación, desarrollo, aseo, descanso en su marco físico, lo cual, al estar interrelacionado con la mente hasta un extremo raramente reconocido por los maestros espirituales procedentes de tradiciones occidentales, puede ser considerado con razón como una extensión de aquella. Punto 6. Ambiente. Los ermitaños taoístas acostumbran a pasar mucho tiempo fuera de sus moradas en comunión con la naturaleza. Cuando hace buen tiempo, generalmente prefieren realizar sus ejercicios de meditación yógica al aire libre, pues consideran que esto era favorable a la circulación del chi. Un bello paisaje, rocas, árboles, flores, cursos de agua, cascadas y montañas produce tranquilidad de la mente. Sin embargo, cuando hace mal tiempo o cuando se está en la ciudad, la práctica de la vía puede ser muy bien llevarse a cabo dentro de la casa. Como la pureza ritual y la real son muy importantes, se considera que las primeras horas de la mañana, en las que el chi circula sin impedimentos, son ideales para la práctica. Por eso los adeptos empiezan generalmente el día levantándose muy temprano, evacuando los intestinos, lavándose la boca y bañándose. Luego evitan los pensamientos
que distraen la atención y los estados mentales que pueden perjudicar la meditación. Y esto se vuelve cada vez más fácil a medida que se va avanzando en la vía. El lugar destinado a la práctica regular del yoga debe ser mantenido puro, tanto ritual como físicamente. Es decir, que no se debe permitir que en él penetren influencias que puedan ensuciarlo, y el propio lugar, junto con los objetos que pueda contener, debe mantenerse escrupulosamente limpio. Por consiguiente, hay que reservar una habitación especial o un rincón especial en una habitación exclusivamente para la práctica del yoga, a fin de que pueda conservarse estrictamente una atmósfera de pureza física y ritual. En una casa de más de un piso, esta habitación o rincón debe estar en el piso más alto. Pero en un apartamento de un solo piso, todo lo que hay que hacer es escoger un lugar en el que no sea fácil que los individuos penetren, con el cual su pureza puede mantenerse sin violencia de tener que llamar la atención a aquello sobre su función sagrada. No debe permitirse que las cosas sagradas exciten burlas. Si llegara a ocurrir que el adepto las provocara, por llamar la atención sobre ellas, la responsabilidad sería solo suya. Por lo tanto, su práctica y todo lo mencionado y relacionado con ella debe ser lo menos ostentosa posible. No se puede decir que la gente no fumen o no tengan determinados pensamientos en un lugar particular, o que no usen un incenciario como cenicero, sin el riesgo de provocar burlas. Ser un adepto taoísta es muy parecido a ser como un iceberg, no en absoluto en el sentido de ser frío, sino en el de mantener muchas cosas escondidas de la mirada de las personas corrientes. Las personas corrientes, como manifestaciones del Tao, no deben en modo alguno ser despreciadas. No hay que revelarles cosas que todavía no están preparadas para comprender o respetar. No se necesita ningún accesorio especial en la habitación o rincón de meditación, pero se considera útil tener en ella unos pocos objetos simbólicos que indiquen su diferencia con respecto a otros lugares, aunque debe ser sencilla y no debe estar atestada de cosas. Se pueden tener en ella un jarrón con flores dispuestas con gusto o con ramas con frutos, un árbol enano o un jardín de rocas en miniatura dentro de un recipiente de loza, o quizás también un cuadro o una pintura enrollada. Para esta última, los temas adecuados pueden ser un bello paisaje, una reunión de inmortales taoístas, un símbolo del yin-yang, o el carácter chino del Tao pintado con pincel en una buena caligrafía, o un pasaje notable del Tao Te Ching. Es habitual comenzar cada periodo de meditación encendiendo una barrita de incienso y plantándola derecha en un incenciario de bronce o porcelana lleno de ceniza bien apretada. Un tazón corriente servirá. No debe tener un perfume muy dulce o muy acre. Debe oler como una madera muy aromática, más bien que, por ejemplo, a rosas o azucenas. Se puede pasar muy bien sin incienso, pero el hecho de usarlo establece una conexión con una tradición muy antigua y tiene algo más que un significado simbólico. Simbólicamente, el delgado y ondulante hilo de humo representa la elevación de la aspiración espiritual y evoca la idea de la energía que se eleva de la materia para verterse en el aire superior. Además ayuda, de un modo u otro, a inducir a un estado mental propicio para la meditación. Y esta es, sin duda, la razón por la que los antiguos la utilizaron. Los que comprenden el objeto y la significación de estos accesorios no los desprecian.
Aunque ciertos pasajes de algunas obras zen han inducido a creer a muchas occidentales que los ritos son un estorbo más que una ayuda para el progreso espiritual. Es de notar que ni un solo templo del Japón o de ningún otro lugar del Asia budista prescinde completamente de los ritos. Constituyen sin duda un obstáculo para la comprensión si se piensa que una práctica ritual realizada de forma correcta puede ser por sí misma espiritualmente eficaz. Pero no. Si se toman estas prácticas como ayuda para provocar un estado mental deseado, pues entonces su eficacia es muy similar a la de las obras de arte que tienen un efecto ennoblecedor sobre quien las contempla.